decíamos acá, la iglesia del Dios viviente no es el templo, no es el lugar, no es el lugar físico donde se reúne la iglesia, sino que la iglesia, ¿quiénes son? Las personas, ¿cierto? La iglesia son las personas. Y por eso el anhelo para que la iglesia siga siendo esa columna y baluarte de la verdad, el anhelo es invertir en la vida de personas. Toda la iglesia invirtiendo en la vida de personas. Es interesante cuando una persona de pronto su corazón está afligido por alguna cosa, dice, es que a mí no me, y yo le pregunto a esa persona, ¿y tú lo hiciste? ¿Tú llamaste? ¿Tú escribiste? ¿Tú te interesaste por esa persona, por esa vida? Y la respuesta regularmente es no, porque de pronto no hay ese deseo en mi corazón de que la iglesia realmente crezca, de que la iglesia, quienes somos nosotros, haya una inversión en la vida de personas. Para algunas personas quizás es más fácil esa inversión, ese relacionarse, ese estar pendientes. Para otros quizás les cuesta un poquito más, no son sus características, no son sus cualidades. Y ahí es donde hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar la iglesia, a anhelar que esta iglesia, que es el templo del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad, sea mi anhelo y sea mi vida, y realmente yo pueda poner mis ojos en lo que tú pones tus ojos, que es tu iglesia, el valor que Dios le da a la iglesia. Después hablábamos del segundo anhelo, es que la iglesia refleje lo que ella es. La iglesia como templo del Dios viviente, la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y el tercer anhelo era el anhelo de que la iglesia muestre el mensaje que la iglesia debe llevar en esencia, Y ahí estábamos, ¿no? En el 3:14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y la iglesia, para que pueda ser esa columna y ese baluarte de la verdad, donde se sostiene la verdad, este es el mensaje que debe llevar. Habíamos dejado ese mensaje como lo habíamos pasado por arriba, pero hoy vamos a intentar mirar el mensaje del Evangelio. Yo le puse como título a esta predicación, la fortaleza y la firmeza que da el Evangelio. La fortaleza y la firmeza que da el Evangelio. La iglesia debe sostenerse como una columna, algo fuerte, algo que sostiene la verdad de Dios, y todo eso, la firmeza se la da el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Es interesante esta sección porque yo les decía hace 8 días que este texto acá aparece como un poema o como una canción. Déjenme decirles en primer lugar este comentario que encontré, y muchas de estas cosas no las vamos a entender porque son términos gramaticales tranquilos, pero es solamente para que escuchen lo que es este texto en el original, en el idioma original. Dice así: el himno, este himno que aparece aquí en este verso 16, este himno dice, consiste en 6 breves oraciones, cuyos verbos todos están en la tercera persona del singular del aoristo pasivo. ¿Entendieron eso? Tranquilos, yo tampoco. La tercera persona del singular del aoristo pasivo. ¿Y por qué es importante eso? No porque sea el aoristo pasivo y todo eso, sino que, bueno, eso es importante, pero es importante esto porque, ¿saben qué? Todos esos versos riman. En el idioma original, todos esos versos riman. Por eso están escritos de esa forma. Dice, al fin de cada oración hay un sustantivo en dativo. Si quieren saber qué es eso, pregúntenle a Sebastián.
Hay un sustantivo en dativo, dice acá. Entonces, eso significa que todas estas oraciones están fuertemente estilizadas. Hay un estilo lindo en estos versos en el idioma original y todos riman. ¿Han escuchado algunas rimas? ¿Han escuchado algunas rimas? ¿Se acuerdan de algunas rimas? Ayer pasé por tu casa y me encontré tu celular y algo así. ¿Esas rimas? Sí. Lo que está diciendo esta porción en el texto original es que todos estos versos riman. Todos estos versos riman, o sea, esta canción fue una canción diseñada por Pablo aquí enviándosela a Timoteo del mensaje del Evangelio. Y qué lindo, una canción que aparece aquí en estos versos. Por eso es que ustedes de pronto encuentran en sus Biblias que está escrito de una forma diferente. No sé si pasa en sus Biblias, pero está todo, viene todo derechito y ahí como que hay algo diferente en la escritura. Es porque este es una rima, es un himno, es una canción, es un poema. Ahí como para empezar a ver que Pablo diseñó esta canción para darle mucho valor y estilo a lo que es el Evangelio y cómo el Evangelio le da firmeza a la iglesia y cómo el Evangelio es lo que la iglesia debe predicar y de ahí no se puede salir. Entonces acá dice en el versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí es donde empieza la canción. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba ¿qué? En gloria. ¿Cuántas líneas hay ahí de esa canción? Prácticamente. ¿Cuántas líneas hay? Hay 6 líneas. Estas 6 líneas en el idioma original riman cada una de ellas porque su terminación era la misma, para que este himno sonara muy lindo, para que se escuchara precioso, no sé si lo cantaron, vamos a tener que esperar al cielo a ver si cantaron esta canción, o más bien cómo la cantó Pablo, cómo se la enseñó a Timoteo y quizás cómo se la enseñó a la iglesia y las iglesias la fueran cantando también en su momento. Vamos a tener que esperar al cielo para eso. Entonces hablábamos de que cuando hablamos de una vida piadosa, hablamos de una verdadera religión, no una religiosidad apagada, no una religiosidad vana, sino la verdadera religión. Una vida piadosa es aquella vida que va a vivir en reverencia al Señor, en temor al Señor. Dice, explicación del gran misterio. El secreto revelado de la verdadera religión. ¿Cuál es el secreto revelado de la verdadera religión? De la religión que está en Cristo, de la religión cristiana. El secreto revelado es el misterio del cristianismo, es el misterio de la persona de Cristo. ¿El misterio de la persona de quién? De Cristo. La verdadera religión es aquella religión que se basa, que está centrada, que sigue, que mira, que guía, que cuida a Cristo. Que explica y expone la palabra de Cristo. Esa es la verdadera religión y no hay más religiones. No hay más religiones. Entonces miren lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 27. Vuélvanse un poquito ahí. Colosenses capítulo 1 versículo 27. Este es el mensaje que en esencia la iglesia debe llevar, el lindo mensaje del Evangelio. Por eso Pablo lo pone aquí en la forma de un himno. Colosenses capítulo 1 versículo 27, después de Filipenses. Colosenses capítulo 1 versículo 27. Dice, desde el 24 vamos a leer, ahí como para que tengamos las líneas de arriba. ¿Llegaron ahí? Colosenses 1:24, lo pueden anotar ahí en sus hojas, 1:24 al 27. Dice, y ahí está también el 28, que es nuestro versículo de la iglesia, el que tenemos como lema, pero es el 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El valor que Pablo le da a la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, otra vez habla de esta palabra, aparece esta palabra, algo que no había sido revelado antes, la iglesia, el misterio
que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio entre los gentiles? Vamos a ver, dice ahí, a la 1, a las 2 y a las 3, que es Cristo en vosotros, la esperanza de... El misterio es Cristo en quién? En nosotros, es Cristo. La iglesia es Cristo morando acá. Si hay una iglesia cristiana que no tiene a Cristo, en donde no hay salvación, en donde no se predica a Cristo, eso no es una iglesia cristiana, ¿cierto? Lo que está diciendo Pablo acá, la verdadera religión y lo que va a transformar la vida de las personas hacia la adoración y el temor a Dios es ¿quién? Cristo, es la persona de Cristo, no es un lugar, es la persona de Cristo. La verdadera vida piadosa se va a vivir cuando una persona entiende el Evangelio, crea el Evangelio y su vida es transformada por el Evangelio. Y eso lo vemos mucho y lo entendemos muy bien. Hay personas que dicen ser creyentes y muestran cierta vida de hacer las cosas de un cristiano, pero al final, ¿qué pasa con esa vida? Al final esa vida termina, no puede sostenerse, porque quien sostiene la vida del creyente y a la iglesia, ¿quién es? Cristo. Cuando no hay una persona que tiene al Señor en su vida, la fuerza del Espíritu Santo obrando en su vida, la palabra del Señor obrando en su vida, esa persona, al no ser creyente, tarde o temprano no va a poder sostenerse. Porque quien sostiene una vida, ¿quién es? Cristo. Quien sostiene la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y ese es el misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y por eso Pablo lo va a poner aquí con ese énfasis, le da énfasis, lo hace como una canción, porque el misterio de la piedad, una vida piadosa, no se va a producir si no está Cristo obrando en esa vida. Y por eso es que hay que intentar examinar continuamente cómo está nuestra vida. Lo que queríamos, por ejemplo, en el campamento de niños era confrontarlos con la salvación. ¿Por qué? Porque hay niños que se saben el Evangelio desde muy pequeñitos, ¿sí o no? Hay niños que les enseñamos, y nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos el Evangelio. Ellos podrían predicar el Evangelio. Muchos de nosotros acá podríamos decir el Evangelio muy claramente a una persona, pero la salvación no viene por saber el mensaje del Evangelio. La salvación viene por creer el mensaje del Evangelio. Y lo que queríamos nosotros confrontar a los niños es: si tú dices que eres creyente, pero mira lo que pasa ahí, estás espiando a las niñas en el baño, pero mira lo que pasa ahí, estás diciendo groserías, pero mira lo que pasa ahí, estás queriendo pelear con el otro, pero mira lo que pasa ahí, quieres hacer trampa. Si hay una vida espiritual, anhelas las cosas espirituales, hay un cambio evidente en tu vida, odias el pecado, rechazas el pecado, amas las cosas del Señor, lo buscas a Él, quieres estar con tus hermanos, hay una vida espiritual. Porque si no está Cristo ahí, no hay esperanza de gloria, no hay forma de tener una vida piadosa. Ahí cuando Efesios habla de la muerte espiritual, de que antes estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, pero por gracia sois salvos a través de ¿qué? De la fe. A través de la fe. Entonces, antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora no puedes vivir como un muerto. Ahora tienes que vivir como un vivo, no como un muerto. Si no hay una vida espiritual, si no hay un anhelo de una vida espiritual, si hay una relación con el pecado cercana y no pasa por tu corazón absolutamente nada cuando estás pecando, puede ser que no haya Cristo en tu vida, y seguramente eso no se va a poder sostener en el tiempo. Pasa mucho. En las iglesias cristianas hemos sido muy enfáticos, predicamos este año en la hipocresía del corazón del ser humano. Puede ser que se hagan cosas que se hacen solamente por apariencia, pero no porque realmente hay una vida espiritual. Aquí el misterio de la piedad, la verdadera religión, el misterio del cristianismo, el mensaje del cristianismo es ¿quién? Cristo.
Cristo morando, viviendo, Cristo reinando en el corazón y en una iglesia, en una vida de una persona. Entonces ahí Colosenses 1:27 nos decía: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y dice, miren el 28, que es el versículo que nosotros como iglesia tenemos ahí como referencia. Dice: a Cristo, versículo 28, ¿a quien qué? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El mensaje de la iglesia, a quien anunciamos, a Cristo, a quien reconocemos como nuestro Señor, a Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cristo. ¿Por quién nos movemos? ¿En quién ponemos nuestra mirada? En Cristo. Cristo es el misterio. Cristo es el que va a darle firmeza a la iglesia. Cristo, el evangelio, es el que le va a dar fortaleza a la iglesia. Si no hay personas salvas en la iglesia, entonces es difícil que la iglesia sostenga la verdad de Dios, sea la columna y el baluarte de la verdad de Dios. Entonces acá va a explicar el gran misterio y vamos a recordar el evangelio. Vamos a ir por varios versículos recordando algunas de estas verdades preciosas y maravillosas que le dan fortaleza y firmeza a la iglesia, que es el evangelio. Dice acá, en primer lugar, la primera línea. ¿Qué dice la primera línea? ¿Cuál es la primera línea de esta canción, de este himno? A ver, ¿quién dice? ¿Cuál es la primera línea de este himno? Dios fue manifestado en carne. Muy bien, ¿listo? Entonces Dios fue manifestado en carne. Ustedes lo pueden poner ahí en sus hojitas y miren acá, Juan 1:14. ¿Listo? Hoy están listos para ir por varios versículos. Juan 1:14. Hoy rápidamente a Juan 1:14. Los que estuvieron entrenando en reuniones caseras. Juan capítulo 1, versículo 14. Prácticamente se lo saben de memoria. Para Juan era muy importante hacer énfasis en que Dios fue manifestado en carne. Había una doctrina que estaban haciendo, no estaba todavía en ese momento tan fuerte, esa vino más adelante, que era el gnosticismo. Y mucho de la doctrina del gnosticismo era no darle valor al cuerpo físico. Entonces ellos decían: podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos. Lo que ellos decían es: Jesucristo no pudo haber venido en carne. ¿Por qué? Porque la carne es buena o mala, decían ellos. Porque la carne es mala, entonces Jesucristo no podría haber venido en carne. Pero Juan fue muy enfático en decirle a las personas que si no creían en Jesucristo viniendo como hombre en forma física, no iban a creer el evangelio. El evangelio nos muestra que Cristo fue manifestado ¿en qué? En carne. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre ¿quién? Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios fue manifestado en carne. Eso es algo que una persona debe creer. El evangelio se basa también en que Cristo vino y se hizo hombre. O si no, pues todas estas canciones que cantamos, imagínense, millones y millones de ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué cantaron eso? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Que Dios estaba siendo manifestado en carne, que había nacido de una virgen, la Virgen María, y Él había nacido como un hombre. Miren acá, primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Vamos llegando. Les doy el tiempo que yo me demore en llegar a cada pasaje, ¿listo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de quién, de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne, ¿es de quién? Es de Dios. Y por eso les decía, Juan escribió estas epístolas casi finalizando el primer siglo, y ya se estaba metiendo mucho esa doctrina de que Jesucristo no había sido manifestado en carne. No.
Todo el que diga que Jesucristo no fue manifestado en carne, que no tuvo un cuerpo físico, es un falso maestro. Lo que está diciendo aquí Juan. Juan está diciendo, todo aquel que no confiese eso, que no crea eso, es un falso maestro, es un falso profeta, es una falsa enseñanza. El evangelio se basa, dice Pablo, el glorioso evangelio se basa en que Dios fue manifestado en carne, en que Dios vino a este mundo. ¿Por qué celebramos con tanta alegría? ¿Por qué ponemos tanto énfasis en esta temporada de la Navidad? ¿Por qué? Porque todas las personas están pensando en que hubo alguien que se hizo ¿qué? Carne. Y eso es el evangelio en primer lugar. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. El mensaje de la Navidad es que hubo alguien, un Dios que está sobre todas las cosas, que es Dios Todopoderoso, en su segunda persona se hizo carne, y por eso lo celebramos. Porque si no hubiera venido en carne, no hubiera habido evangelio. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque si Dios no hubiera nacido o hecho hombre, no se hubiera hecho hombre más bien, si Dios no se hubiera hecho hombre, Él no hubiera podido llevar nuestros pecados y no hubiera habido salvación, no podríamos ser salvos. El mensaje de la salvación, y en esta época que se recuerda más con mayor énfasis, debería llevarnos a inquietar a las personas en decirle: ese que se hizo carne, ese que se manifestó en carne, ese que se dio a conocer en carne, era el Dios de los cielos que vino a darte salvación. Entonces aprovechémosla, porque esta es la época en la que las personas están pensando en eso. Más allá de sus fiestas, más allá de todas las cosas que pasan alrededor, las personas están pensando: estamos aquí porque alguien vino. Y es más, ellos lo dicen: ¿alguien vino a qué? ¿Qué dicen las personas? Si usted le pregunta, bueno, ¿por qué está la Navidad? No, pues pienso que según el pesebre alguien vino. ¿Y a qué vino Él? A rescatarnos. Entonces aproveche y dígales y anunciémoslo, de que Dios fue manifestado en carne. Este comentarista dice: estas líneas son sublimes, potentes conceptos que resumen la doctrina y el evangelio. Cristo vino a la tierra como un hombre y triunfó. Cristo vino a la tierra como un hombre y ¿qué? Y triunfó. La humanidad había mostrado caída tras caída, tras caída, tras caída. Cuando vemos la historia de la esperanza, vemos una naturaleza caída. Poníamos nuestra esperanza en quién será ese nacido de mujer que va a derrotar a la serpiente, y venía Noé, y decíamos: puede ser que sea quién, Noé, y después veíamos su caída terrible, derrotado por el pecado. Después, ¿en quién pusimos la confianza? En Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? Derrotado por el pecado. David, derrotado por el pecado. Los profetas, derrotados por el pecado. Pero vino Cristo manifestado en carne como un ser humano, el evangelio, ¿y qué pasó? Triunfó. Fue victorioso. Fue victorioso sobre la carne, fue victorioso sobre el pecado, fue victorioso sobre Satanás, fue victorioso sobre la muerte. Dios fue manifestado en carne, amén. Amén. Así es. Y qué lindo poder reconocer eso, y qué lindo poder pensar en eso. Y recuérdelo cada vez que estemos cantando una canción, cada vez que vaya por la calle y en esta época vea un adorno, que diga: gracias Dios porque fuiste manifestado en carne. Cada vez que vea algo de la Navidad o comparta con su familia o lo que sea, Dios fue manifestado en carne. Cada vez que esté con sus hijos, ¿vieron que yo les envié anoche algo? ¿Vieron algunos? Mírenlo ahí, si de pronto no lo vieron. Yo les mandé unas lecturas de cada día de diciembre que se pueden hacer con los niños o también en familia con los grandes, que nos hablan de la redención. Nos hablan del mensaje de la salvación desde el Génesis hasta la muerte, hasta el nacimiento de Cristo, hasta el nacimiento de Cristo. Entonces ustedes pueden verlo ahí, medítenlo, piénsenlo, después del desayuno, en la comida. Aprovechen esos tiempos para en familia recordar que Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Y si no hubiera sido así, no hubiéramos podido tener salvación. Reconózcanlo, glorificamos a Él. Y por eso cantamos gloria en lo alto. ¿Gloria a quién? A Dios, porque Él fue manifestado en carne.
En primer lugar, entonces empieza este himno maravilloso diciendo: Dios fue manifestado en carnes. Es una referencia clara a Cristo, quien manifestó al Dios invisible a la humanidad entera. Cristo manifestó al Dios invisible a la humanidad entera. Unos pasajes más, vamos. Juan capítulo 1, versículo 14, rápidamente. Pero ese ya lo vimos. Era Juan 14:9. Juan 14:9. Rápidamente, Juan 14:9. Juan 14:9. Dios manifestado en carne era una referencia clara a Cristo, quien manifestó al Dios invisible a esta humanidad. Juan 14:9. Llegaron ahí a la 1, a las 2 y a las 3. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos algo? Porque Jesucristo, hecho hombre y manifestado en carne, dio a conocer al Dios invisible. Es una clara referencia que Cristo manifestó al Dios invisible a la humanidad. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Rápidamente, muevan los deditos, ahora sí. Examen de espadeo bíblico. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Llegaron ahí? ¿Sí? ¿Llegaron ahí? A la 1, a las 2 y a las 3. Él es. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Significa que por Él se sostienen todas las cosas, que Él fue el que creó todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. No dice ahí el primogénito que Él haya sido creado, sino por Él se sostienen todas las cosas. Colosenses 1:15. Hebreos 1:3. Vamos al libro de Hebreos, al final. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Desde el 1 dice, Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, Jesucristo, siendo que el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el versículo 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Dios fue manifestado en carne. Regresemos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Dios fue manifestado en carne. Y hay que creer eso. La iglesia debe predicar eso. Y en eso se sostiene la firmeza del Evangelio. Esa es la verdad de Dios, la que la iglesia está llamada a sostener. El segundo verso de este himno, que dice: justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu muestra que Jesucristo estaba en lo correcto. Dice aquí la expresión que es algo, o demostrar algo como moralmente justo, algo correcto. La manifestación de justicia verdadera y perfecta en Jesucristo. O sea, Jesucristo cumplió todas las cosas que debía cumplir. Jesucristo hizo todo lo que debía hacer. Jesucristo nunca pecó. Él fue justificado en el Espíritu. Significa que Él fue declarado inocente de toda culpa y de todo pecado. Se manifestó en carne, vivió mostrando que Él era Dios, sin culpa y sin pecado. Una declaración de que tenía totalmente una justicia espiritual, libre de pecado que Cristo vivía en sí mismo. Y obviamente libre de pecado, ¿por qué? Porque Jesucristo es Dios y Dios no puede ¿qué? No puede pecar.
no puede pecar de ninguna forma. El pecado está lejos de él. Él no quiere el pecado, él no ama el pecado. Este justificado en el Espíritu es que todos vieron que él fue declarado justo. Hasta el mismo centurión dijo cuando estaba muriendo Jesús, verdaderamente este hombre era ¿qué? Justo, no tenía ninguna culpa. Miremos algunos versículos que nos enfatizan ese concepto. Vamos a ver Juan 8:46. Juan capítulo 8 versículo 46. Justificado en espíritu, declarado justo, declarado inocente, sin pecado. Juan capítulo 8 versículo 46. Aquí hablando Cristo dice así: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Había alguien que lo pudiera acusar de pecado? ¿Había alguien que pudiera decir él es pecador? No podían decir. Es más, todo lo que dijeron fue inventado. Que cuando lo llevaron ante estos hombres a hacerle el juicio, dice que entre ellos mismos se contradecían. El uno decía una cosa y el otro decía otra cosa, porque no podían redarguirlo de pecado. No había forma de declararlo culpable porque no era culpable. Dios fue justificado en espíritu. Él se demostró como justo, como inocente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. ¿Llegaron ahí? Yo ya llegué. Segunda de Corintios 5, 21. A la 1, a las 2 y a las 3. Hablando de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No fue pecador, pero él llevó en sí nuestros pecados. No era pecador, todo el mundo lo reconoció como justo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Vamos a Hebreos capítulo 4 versículo 15. Hebreos 4:15. ¿Llegaron ahí? Ya casi. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado, pero sin pecado. Fue tentado, pero no falló. Hablamos con nuestros compañeros de rendición de cuentas, decíamos, la tentación va a llegar. El problema no es la tentación, porque la tentación va a llegar. ¿Cuál es el problema? Caer en la tentación, porque la tentación va a estar siempre. Siempre va a estar a nuestro alrededor. Vamos a ser tentados a pecar, pero yo soy el que tomo la decisión de si fallo o no fallo al Señor. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Recuerdan ese momento de la victoria ahí en Mateo capítulo 4, hablándonos de la tentación de Jesús? ¿Recuerdan ese momento? ¿Qué pasó en la tentación de Jesús? 1, 2, 3 veces tentado, pero ¿qué? Pero sin pecado. Victorioso sobre él. Pecado. Ese es el Evangelio. Ese es nuestro Dios manifestado en carne, hecho justo, declarado justo, inocente, sin pecado. ¿Podríamos confiar en un Dios pecador? Parece una contradicción, ¿no? Pero si Él falló y si Él pecó, ¿por qué Él nos va a dar victoria sobre Él? Pecado, si Él mismo ni siquiera pudo vencerlo. No podríamos, se caería todo el Evangelio si Cristo hubiera pecado. Pero aquí dice, justificado en espíritu significa declarado inocente, declarado justo, porque nunca pecó. Hebreos capítulo 7, versículo 26, lo pueden anotar ahí también. Hebreos capítulo 7, versículo 26, está ahí en la misma hoja, ¿no? Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, ¿sin qué? Sin mancha, ¿qué más? Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, santo, sin mancha, justificado, declarado justo, declarado inocente. Y miremos uno más, primera de Pedro ahí adelantico,
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. Primera de Pedro 2, 21, 22. Primera de Pedro 2, 21, 22. A la una, a las dos y a las tres, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus ¿qué? Sus pisadas, el cual ¿qué? No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, justificado nuestro Señor, ese es el Evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu. Ahora, acá vamos el tercer verso. ¿Cuál es el tercer verso de este himno? ¿Listo? Regresamos ahí a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en espíritu. Y ahora dice: Dios fue visto de los ángeles. Visto de los ángeles. Y lo que nos muestra acá es que la obra de Cristo, la obra que hizo Cristo por la redención de nuestras almas, que es el Evangelio, impactó no solamente a la humanidad, sino que también impactó ¿a quién? A los ángeles, a los seres celestiales. Y lo que uno podría pensar es que posiblemente no solamente impactó a los ángeles que están en la presencia de Dios como mensajeros de Dios, sino que también impactó a los ángeles ¿qué? A los ángeles caídos, a todas las huestes angelicales. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. No me estará haciendo trampa Alejo poniéndole los versículos ahí, ¿no? ¿Está haciendo trampa Alejo poniéndole los versículos? ¡Ah, qué lindo! Quite esa pantalla de ahí. Vamos a buscar en la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ese término principados y potestades regularmente hace referencia a todas las huestes de maldad, como todos estos seres caídos y ángeles caídos, y mostrándoles el triunfo ¿en dónde? En la cruz, dice ahí. O sea que este verso que Pablo pone acá, este verso victorioso del Evangelio, cuando él dice Dios fue visto de los ángeles, seguramente no solamente le impactó a la humanidad, sino a los ángeles caídos y a los ángeles no caídos. ¿Ustedes recuerdan cuando llegaron a la tumba de Jesús? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Los ángeles. Y les dice: ¿pero por qué buscan a quién? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está ¿qué? Al que está vivo. No está aquí, pues resucitado. ¿Cómo dijeron eso los ángeles? ¿Pueden pensar eso? ¿Cómo dijeron eso los ángeles? No está aquí, sino que ha resucitado. El impacto también para las huestes celestiales, viendo la obra de Cristo en la cruz, lo que es el Evangelio. Si impacta a los seres angelicales, ¿cómo no va a impactar la vida de una persona? ¿Cómo este Evangelio poderoso? Tengo un amigo, se llama Obdulio Gallo, dice: predica el Evangelio poderoso. Este Evangelio poderoso es el que impactó no solamente a la humanidad, sino a todas las huestes celestiales. ¿Ya creyó usted en el Evangelio y ya está seguro de su salvación? Si no, quizás hoy es el día en que usted le diga: Señor, yo no soy salvo, por favor, sálvame. Por favor, sálvame. El Evangelio poderoso que impactó no solamente a la humanidad, sino que impactó también a las huestes celestiales. Este Dios fue manifestado en carne, este Dios fue justificado en espíritu, este Dios fue visto ¿de quiénes? De los ángeles, impactando también a las huestes celestiales. Y también dice acá lo siguiente: ¿qué pasó?
Prácticamente lo está diciendo como en un orden. Lo siguiente que pasó fue que, ¿cuál es el cuarto verso? ¿El cuarto verso cuál es? Dios fue predicado a los gentiles, manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a ¿quiénes? A los gentiles. Y eso fue lo que pasó después de que Cristo murió, resucitó y ascendió. Lo que pasó fue que empezó a ser predicado este Cristo y este mensaje del Evangelio, que es la verdad de Dios, empezó a ser predicado. Dios fue predicado a los gentiles y empezó a ser aceptado por los hombres, por los seres humanos. Miren, bueno, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, no lo tenemos que recordar, pero miremos Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice Mateo 28, 19 y 20, solamente para recordarlo, ustedes vayan a Hechos 1:8, pero Mateo 28 dice 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir por el mundo a hacer ¿qué? Discípulos, predicar este mensaje del Evangelio al mundo. Dios fue predicado a los gentiles, aceptado por los hombres. Y Hechos 1:8 dice, a la una, vamos a leerlo todos juntos, a las 2 y a las 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la... Para el momento en el que Pablo está escribiendo aquí esta carta a Timoteo, el Evangelio había llegado a muchos lugares. Recuerdan que les conté la historia del libro de los Hechos. Para las personas que vivían en el Imperio Romano, el cristianismo estaba ¿por dónde? Por todo lado. Había sido el Evangelio fue predicado a los gentiles. Este Evangelio poderoso fue predicado a los gentiles. Este Evangelio había llegado a miles y miles de personas, transformando la vida de personas de muerte espiritual a vida eterna. ¿Usted recuerda ese momento en el que estaba muerto en sus delitos y pecados? ¿Usted recuerda ese momento en el que estaba muerto espiritualmente? ¿Usted recuerda ese momento en el que llegó la salvación a su vida? En el que le dijeron, Dios fue manifestado en carne, Dios nunca pecó y por eso al ser pecador está en graves problemas. Este mensaje impactó a tantas y tantas personas. Este mensaje fue predicado y ahora se lo estaban predicando a usted. Y miles de personas pasaron de una condición de muerte espiritual a una vida eterna. ¿Ya tiene usted una vida eterna en Cristo Jesús? ¿Está seguro de eso? ¿Su vida sí refleja un amor por las cosas del Señor? ¿O más bien ama el pecado, disfruta el pecado, se deleita en el pecado? Y tiene que examinarse continuamente, porque puede ser que hoy sea el día en el que usted le diga, Señor, realmente yo estoy aquí y necesito de ti, necesito de tu salvación. Gracias por venir en carne a morir por mí. Gracias por venir y mostrarte como el Dios en el que puedo confiar porque nunca pecaste. Gracias porque veo que este mensaje no solamente impactó la vida de tantos, sino que ahora veo vidas que viven eso con sus fallas y errores, pero que por lo menos aman y temen al Señor. Hoy quizás es el día en el que usted le diga, Señor, sálvame. Quiero que seas mi Señor y quiero que seas mi Salvador. Dios fue visto de los ángeles, Dios fue predicado a los gentiles, y dice en sexto lugar, Dios fue ¿qué? Dice ahí en el último verso dice, Dios fue
creído en el mundo, o predicado a los gentiles, dice ahí, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, predicado a los gentiles, creído ¿en dónde? En el mundo, en el mundo. Nosotros, lo que estábamos hablando ahorita, y en último lugar, recibido arriba en gloria. Entonces, 6 versos: manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído ¿en dónde? En el mundo, y en último lugar, recibido arriba en gloria. Y Dios fue recibido arriba en gloria. Y lo que muestra que nuestro Señor Jesucristo haya sido recibido arriba en gloria, lo que muestra es su triunfo sobre la muerte. Lo que muestra también es el reconocimiento de esa obra del Hijo por el Padre. Lo que muestra es que Él está sentado a la diestra de Dios, esperando el momento en el que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Lo que muestra a Cristo recibido arriba en gloria es que Él es el que tiene la victoria sobre todas las cosas. Hablábamos con los niños esta semana y decía, el que está en Cristo, nueva criatura es, pero el que está en Cristo está del lado ¿de qué? De la victoria. El que está en Cristo no está del lado de la derrota, el que está en Cristo está del lado de la victoria. Que Él haya sido recibido arriba en gloria significa que Él se mostró victorioso sobre todas las cosas y Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Fue recibido arriba en gloria. Hechos capítulo 1 versículo 9, lo teníamos ahí. Hechos capítulo 1 versículo 9. ¿Listo? Acabamos de leer que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué pasó con Cristo? Resucitó, y después, cuando estaba ahí, les dio el mensaje, las instrucciones, y empezó a elevarse, y ellos estaban viéndolo, como cuando uno ve uno de esos globos, o una cometa cuando se le totea la cuerda, y la ve a la cometa, y la ve por allá, y sigue, y uno va corriendo como desesperado para salvar la cometa, que sabe que no va a salvar nunca, pero bueno, sigue ahí, corriendo, y en un momento se le fue de los ojos. O ese globito que empezó a subir, y en un momento se fue. El Señor Jesucristo empezó a elevarse, y se fue. Recibido arriba ¿en dónde? En gloria, mostrando su triunfo, mostrando su poder, mostrando que Él es el Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y le damos uno más que ya leímos, pero también nos recuerda esa escena. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: nuestro poderoso Salvador. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Y qué dice ahí? Se sentó a la diestra de la majestad, las alturas. ¿Se sentó en dónde? A la diestra, a la derecha del Padre, en la majestad. ¿En dónde? En las alturas. Este es el Evangelio. Este es el poderoso Evangelio. A ver, recitemos los versos de este himno, a ver cuántos se acuerdan. ¿Qué tal está esa memoria? Leámoslo y después lo recitamos. Dios fue manifestado en carne. En segundo lugar, Dios fue justificado en espíritu. En tercer lugar, Dios fue visto. En cuarto lugar, Dios fue predicado a los gentiles. En quinto lugar, Dios fue creído en el mundo. Y en sexto lugar, Dios fue recibido arriba en gloria. La ascensión
la exaltación de Cristo, mostró que el Padre estaba complacido con él y que él había aceptado la obra que él había hecho por la redención de nuestros pecados. ¿Se imagina? Dios fue manifestado en carne, no había pecado y se había mostrado como justo, y se queda muerto en la tumba y no resucita. ¡Qué tragedia! Porque ¿cómo podríamos confiar en aquel que fue vencido por la muerte? Nuestro Señor Jesucristo resucitó y fue exaltado, está en este momento a la diestra de Dios, pero siendo Dios también está acá. Le glorificamos y le exaltamos por ser nuestro Salvador. Ese es el mensaje del Evangelio. Lo que da fortaleza y firmeza a la vida piadosa, a la vida de la iglesia, es el Evangelio. ¿Qué predicamos en esta iglesia? El Evangelio. Predicamos a Cristo, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y cae perfecto, como anillo al dedo para esta época. Esta época es la época de tratar de enfocarse más y más en predicar el Evangelio. La otra semana estaremos haciendo esa cantata. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Predicando el Evangelio, soñando con que una persona más pueda creer en Cristo como su Salvador, que una persona más pueda creer este Evangelio y pueda pasar de una muerte espiritual a una vida eterna. Este es el Evangelio. Decían estas últimas frases: cuán grande es la iglesia que tiene un jefe y una cabeza tan excelso como Cristo. Qué privilegio y qué grande es la iglesia que tiene a Cristo como su jefe y como su cabeza. Porque la iglesia está dirigida ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo. La iglesia va a ser la columna y el baluarte de la verdad cuando ella refleje lo que es y cuando este mensaje siga y siga predicándose a través de esta iglesia. La importancia de la iglesia como columna y baluarte de la verdad es que transmite el Evangelio, predica el Evangelio, engrandece el Evangelio, defiende el Evangelio. Y Pablo dice que este mensaje es el que transforma a las personas en hombres y mujeres piadosos, entregados a Dios, obedientes a Él. Es la verdad que la iglesia tiene, es la verdad que la iglesia tiene que apoyar y proclamar al mundo. Es la verdad divina en contraste con las doctrinas de demonios que vienen a continuación. Pablo lo que hizo fue presentar el glorioso Evangelio para que la iglesia se dé cuenta cuál es el Evangelio verdadero, lo que tiene que sostener la iglesia y sustentar la iglesia, porque en el capítulo 4 va a hablar acerca de doctrinas de ¿qué? De demonios, doctrinas falsas. Entonces tienen que ver el Evangelio, tienen que defender el Evangelio y no diluir el Evangelio, sino defenderlo como iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Porque después hay muchos falsos evangelios, porque después hay muchos falsos profetas, porque después hay muchas personas engañando y engañadas pensando que tienen la salvación y van directo a una condenación eterna. La iglesia no puede ser esa. La iglesia tiene que ser aquella que sostiene y afirma y defiende la verdad de Dios, que es el Evangelio que hemos predicado, que vamos a predicar y que seguiremos predicando. Este maravilloso y glorioso Evangelio de Jesucristo. ¿Ya puso su esperanza en el Evangelio? ¿Ya puso su confianza en el Evangelio? ¿Ya creyó el Evangelio de Cristo? Y si no, hoy es un buen día para decirle: Señor, sálvame, porque creo que no soy. Creo que no soy. Sálvame. Creo todo este mensaje que tú has dicho acá a través de tu palabra. Padre, gracias te damos por este lindo tiempo de compartir y de engrandecer como iglesia el Evangelio. Gracias, Señor, por toda la obra maravillosa de la redención, por toda la obra maravillosa de salvación. No lo merecíamos. No había forma, Padre, de que nosotros fuéramos salvos si no fuera porque tú decidiste venir a morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, ahora en este momento, en este tiempo, en esta época, a meditar eso continuamente,
pero también a que podamos tener las oportunidades de predicar a Cristo, de predicarte a ti, de que las personas puedan creer el glorioso evangelio que los transforma, que los lleva de una muerte espiritual a una vida eterna. Padre, permítenos compartir lindos tiempos en esta época, pero que no se quite de nosotros el objetivo y la oportunidad tan grande que tenemos en este momento de decirle al mundo que hay un poderoso Salvador, el cual nos vino a rescatar de nuestro pecado, de la muerte, del enemigo. Gracias, Señor, porque estamos confiados en el Dios victorioso, todopoderoso, aquel que es digno de ser alabado, aquel que es digno de ser exaltado. Hoy, Señor, como los ángeles cantaron, nosotros también cantamos desde nuestro corazón: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, porque ha venido la salvación y la esperanza a este mundo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre, porque somos salvos. Inquieta a aquellos que todavía no han puesto su confianza en ti. Inquiétalos. Ayúdalos, Señor, a que todas esas dudas que tienen en su corazón puedan ser quitadas, puedan ser alejadas, para que puedan entregar su vida a ti y reconocerte a ti como el Salvador de sus vidas. Padre, gracias por este lindo tiempo, por tu palabra y por cómo el Evangelio nos anima, nos renueva, nos enfoca, nos pone, Señor, en el lugar donde tenemos que estar, dándote la gloria y la honra a ti y pensando en cómo seguir predicando este Evangelio para que siga siendo creído en el mundo. Padre, gracias. Oramos. Amén.